Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Aldair Gámez y hoy me encuentro junto con mi compañero Kevin Alexander Barón. Hicimos grupo para revisar los aspectos que deben cambiarse en el reglamento. Estamos conectados en una reunión de Teams, sin embargo, como debemos mostrar el mapa mental, nos enfocaremos directamente en esta página. Bueno, el primer aspecto que consideramos que debe cambiarse o mejorarse del reglamento lo encontramos en el artículo 29, que habla sobre la pérdida de la calidad de estudiante, y específicamente en el literal F, que menciona que por enfermedad que a juicio del Consejo de Facultad impida la permanencia del estudiante en la comunidad universitaria previa certificación del área de salud del ITM. Entonces nosotros nos preguntamos si hay una vulneración del derecho a la educación o una discriminación. Al respecto, mencionamos que no estamos de acuerdo con esa disposición, al menos en la forma en que ésta se encuentra redactada. Adelantamos que desconocemos si hay un manual o un reglamento frente a esta situación en particular y bajo qué situaciones específicas y taxativas debe hacerse un proceso para perder dicha calidad en este tópico. El derecho a la educación es fundamental, dado que primero es objeto de protección especial del Estado. Segundo, es un presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como la escogencia de una profesión o oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa, la realización personal, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo. Tercero, es uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho. Cuarto, está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación. Y quinto, se trata de un derecho-deber que genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo. Esto nos lo menciona la Corte Constitucional en la sentencia T-106 de 2019. El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una noble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicios públicos, la educación exige el Estado unas actuaciones concretas relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos de la población económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene un carácter fundamental en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, con la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política. Bueno, la educación tiene unos componentes estructurales que garantizan este derecho: la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Nosotros nos enfocaremos por su relevancia en este punto en el componente de adaptabilidad. Bueno, el requisito de adaptabilidad cuestiona la idea de que son solo los estudiantes quienes deben ajustarse a las condiciones de prestación del servicio educativo que imperan en cada establecimiento y exige, en contraste, que sea el sistema el que se adapte a las necesidades de los alumnos, valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven con miras a evitar la deserción escolar. Por esa razón, la satisfacción del componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopción de medidas que adecúen la infraestructura de las instituciones y los programas de aprendizaje a las condiciones requeridas por los estudiantes, en particular por aquellos que hacen parte de grupos poblacionales de especial protección, como lo son las personas con discapacidades o con capacidades intelectuales excepcionales. La aspiración específica del componente de adaptabilidad consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Esto también lo menciona la Corte Constitucional en la sentencia T-743 de 2013 y en la sentencia T-139, de 2013.
Identifica como obligaciones derivadas del componente de adaptabilidad, primero, la implementación de medidas relativas a la adaptación de la infraestructura de las instituciones educativas, de modo que se reduzcan las desventajas estructurales que obstaculizan la permanencia de los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo. Segundo, la disponibilidad de procesos de comunicación que supriman las barreras para las personas con discapacidad oral o visual. Y tercero, los procedimientos que faciliten la presentación del examen de estado de las personas que tienen una discapacidad. Este fallo recuerda que el Estado tiene la obligación de velar por el levantamiento de los obstáculos que impidan el acceso a la educación de los niños y niñas con discapacidad a las aulas regulares y garantizar que haya plena disponibilidad de aulas especiales para quienes excepcionalmente puedan requerirlo. Pues esto no simplemente va a aplicar para el sector educativo en los colegios, sino también para las universidades, atendiendo a que aquí también se concreta el derecho a la educación directamente. Ahora bien, la Constitución protege a unas personas que son sujetos de especial protección constitucional, entre las que se encuentran las mujeres embarazadas, las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, que en este caso es lo que nosotros estamos haciendo referencia directamente, y las madres cabezas de familia. Este postulado se deriva de otras disposiciones superiores como el derecho de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta a ser protegidas especialmente con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad real y efectiva, tal como lo mencionan los artículos 13 y 93 de la Constitución. También la mencionada garantía se sustenta en los deberes que le asisten al Estado de adelantar una política de integración social a favor de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, como lo menciona el artículo 47 de la Constitución. Y finalmente, los artículos 1, 48 y 95 aluden al deber de obrar conforme al principio de solidaridad social. Esto lo encontramos en distintas sentencias, como lo son la SU 049 del 2017, la T 118 del 2019 y la T 386 de 2020. También hay que tener en cuenta que el derecho al mínimo vital se entiende como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación, importante, y la salud. Por eso es que se hace necesario como modificar o al menos encontrar un manual que, digamos, haga la excepción respecto a las personas que tienen este problema, pues, en la condición de salud y revisar antes de hacer perder la calidad de estudiante qué otras opciones se le puede entregar a este estudiante. Si, por ejemplo, cambiar de la modalidad presencial a una modalidad virtual, o por ejemplo un cambio de carrera o de sede, antes de decir que se pierde esa calidad de estudiante. Continuamos con el artículo 49 que nos habla de la anulación de matrícula. La violación al reglamento originada en la inexacta información del estudiante al asentar su matrícula dará lugar a la anulación total o parcial de la misma en cualquier momento en el que se detecte la irregularidad. De ninguna manera podrán ser reconocidas las asignaturas cursadas durante el periodo transcurrido entre la matrícula no válida y el momento en el que se detecte la irregularidad. En este punto creo que debe cambiar porque se habla de que la anulación se hace en cualquier momento. Sin embargo, no se menciona el proceso a seguir. El debido proceso es otro postulado constitucional y rige para todas las actuaciones. No se habla de una garantía del derecho de defensa del estudiante o posibilidad que pueda tener de entregar la documentación correcta si se trata de un error no imputable al estudiante y que por garantía de continuidad en la educación pueda realizarse sin llegar al extremo de perder la matrícula y, si se quiere, las materias que ya se avanzaron. En el artículo 77, que es el lugar de realización de las evaluaciones, todas las evaluaciones a las que se refiere este reglamento deberán ser realizadas en las aulas o instalaciones del instituto y no tendrá valor alguno, la evaluación presenta fuera de ellas. En este caso, el decano de facultad invalidará la prueba y dará aviso inmediato a las autoridades institucionales competentes, a fin de que se impongan las sanciones que correspondan. Este tópico debe actualizarse de acuerdo a la nueva normatividad virtual y debe expresar que el lugar de realización en el escenario virtual se hace referencia al campus designado por la Universidad Campus @Medellín. Bueno, continuamos con el cuarto aspecto que consideramos se debe cambiar en el reglamento y hace referencia a la propiedad horizontal. Bueno, menciona el artículo
que todo lo relacionado con la propiedad intelectual de los resultados originales obtenidos por el estudiante en su trabajo final o tesis deben estar de acuerdo con lo dispuesto en las leyes nacionales e internacionales y en los estatutos del ITM. Bueno, debe especificarse a los estudiantes en este tema tan importante porque no solo es el reconocimiento de sus derechos morales o patrimoniales, sino también el reconocimiento de propiedad intelectual de los autores que se utilicen para sustentar su tesis. En el mismo artículo se menciona que se revisa de acuerdo a los estatutos del ITM, pero en la búsqueda normativa no aparece en la página web un estatuto específico sobre la propiedad intelectual. En ese orden de ideas, no se establece si el estudiante es autor y titular de los derechos o si el ITM pasa a ser titular de los derechos. Considero importante definir quién es autor de una obra y quién es titular de la obra. Bueno, el autor es una persona natural que crea una obra literaria, artística y científica y a quien corresponde de manera originaria los derechos sobre su creación. Y el titular es la persona natural o jurídica que es el que hace la explotación comercial y tiene esos derechos patrimoniales. En ese aspecto no se está diciendo a los estudiantes qué calidad van a ostentar. Al menos en el estatuto que revisamos no aparecen ese tipo de cambios y de aspectos que debe tener en cuenta el estudiante al momento de revisar toda la propiedad intelectual que tenga. Y finalmente, el último aspecto que consideramos debe cambiar lo encontramos en el artículo 151 que habla de los recursos. Específicamente se dice que, salvo disposición en contrario contra los actos administrativos proferidos por el consejo directivo, el rector o el consejo académico, solo procederá el recurso de reposición y con él se agota la vía gubernativa. También tenemos que hacer la aclaración que el artículo 152 que le sigue habla del recurso de reposición y menciona que este debe interponerse con expresión de las razones que lo sustenten por escrito, presentándolo personalmente dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Consideramos que debe modificarse porque cuando solo procede el recurso de reposición, no es necesario presentar el recurso para agotar la vía gubernativa. Al respecto, el artículo 76 de la Ley 1437 del 2011, más conocido como el CEPACA, indica que los recursos de reposición y apelación deben interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella. Por eso es que hacemos la salvedad sobre en el artículo 152 cuando habla de que solamente son 3 días, porque la norma, digamos, nos da una gabela o un tiempo de 10 días para interponer el recurso de reposición. Y finalmente, para no extendernos, menciona en su inciso final que los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. En ese aspecto, no hay razón en decir que se debe agotar el recurso de reposición para indicar que se agotó la vía gubernativa, porque en los casos donde solo procede el recurso de reposición, para acceder a la jurisdicción eventualmente, pues estamos hablando de una institución pública, ¿cierto? Y obviamente va a regir el Código Contencioso Administrativo, no es necesario para solicitar de pronto una nulidad y restablecimiento del derecho, una acción de nulidad, una reparación directa, etcétera, agotar el recurso de reposición. Muchas gracias.